Mis acordes llenaban el aire frío de la sierra poblana, y las risas huecas de los muertos acompañaban el compás. Fue entonces cuando noté, apartado de la algarabía macabra, a un fraile espectral que observaba en silencio. La figura era la de un monje anciano, un alma en pena con hábito franciscano descolorido, transluciendo a ratos contra la oscuridad. Sus ojos, dos pozos de dolor antiguo, me buscaron. Dejé de tocar y me acerqué con cautela. El murmullo de la fiesta se desvaneció a nuestro alrededor, como si una burbuja de quietud nos envolviera. El monje fantasma me saludó con un leve ademán y habló con voz hueca y pausada, como surgida de un pozo profundo. Me dijo: «Violinista, tu música me trae recuerdos. Quiero contarte mi historia para que no se pierda en el olvido». Asentí en silencio, sintiendo que ante mí se abría la puerta a un secreto sepultado por el tiempo. El fraile comenzó su relato. Su voz parecía arrastrar el eco de campanas antiguas y rezos olvidados. Me describió Zacatlán, como era siglos atrás, un poblado recién fundado en lo alto de la sierra, rodeado de niebla y aroma de manzanos. Allí los frailes franciscanos habían levantado un convento imponente en el siglo XVI, un templo dedicado a San Francisco de Asís, fundado en 1562 y terminado en 1567. Era de los primeros templos que los españoles erigieron en América, una verdadera joya colonial cuya fachada blanca aún dominaba la plaza central. Aquel antiguo convento franciscano de Zacatlán, con sus muros de piedra y claustros serenos, fue mi hogar en vida, dijo el monje. Allí dediqué mis días a la oración y al servicio, entre jardines de naranjos y cánticos sagrados que resonaban bajo sus arcos. Con los siglos, aquel convento atesoró no solo historias santas, sino también oscuros susurros del folclor local. El fraile habló de leyendas que se contaban en la región sobre el propio monasterio. Algunos hablaban de campanas malditas. Contaban que la campana original de la primera iglesia rodó colina abajo hasta perderse en el río, derribada por fuerzas misteriosas, y que cada año, en la noche de San Pedro, a medianoche, se escuchan lúgubres acentos invitando a la oración desde las aguas donde aquella campana encantada yace. También me narró la leyenda del fantasma de un brigadier, un hombre llamado Francisco Osorno, que en el siglo XIX atormentó a Zacatlán. Decían que su espectro vestido de negro recorría la plaza en la oscuridad, susurrando su arrepentimiento. Un centinela afirmó haberle dado el alto una vez, y la sombra le contestó: «Soy el brigadier Francisco Osorno, ando pagando mis crímenes antes de desvanecerse». Aquel fantasma fue ahuyentado con exorcismos y agua bendita, según la conseja popular, pero su recuerdo quedó flotando entre los muros del convento. El monje hizo una pausa. Todas esas leyendas, suspiró, parecían cuentos lejanos, hasta que la realidad las superó con horror. Vi un temblor en sus manos translúcidas al recordar. Sus ojos ausentes se fijaron en algún punto detrás de mí, mirando al pasado. Entonces continuó su historia, llevándome al año maldito de 1914, cuando los ecos de la Revolución Mexicana retumbaron en las calles empedradas de Zacatlán. La revolución había estallado en todo México, y ni siquiera nuestro apartado pueblo serrano escapó a la violencia. Zacatlán fue testigo de combates fratricidas. La memoria histórica habla de una matanza de unos 200 revolucionarios en el pueblo. Las crónicas locales mencionan 2 enfrentamientos clave, uno ocurrido en el antiguo Mesón de la Concordia, por donde hoy pasa la calle Independencia, y otro tiroteo cerca del Hotel Herrero, pleno centro del pueblo. Aquellas riñas dejaron un reguero de muertos cuya cuenta pocos se atreven a recordar. Eran tiempos de caos, facciones de federales leales al viejo régimen, tropas revolucionarias de distintas banderas y bandidos oportunistas pululaban por la sierra poblana. El aire olía a pólvora y la paranoia reinaba. En cada rincón se temía una emboscada, un ajuste de cuentas, una traición. El fraile prosiguió con voz trémula. Yo era ya anciano por entonces, confesó.
Había servido en el convento toda mi vida, y aunque las leyes de reforma años atrás habían expropiado muchos bienes de la iglesia, este templo seguía abierto como parroquia humilde. Me quedé como guardián del convento, cuidando las ruinas del claustro y la capilla, orando por la paz en medio de la tormenta revolucionaria. Una noche lluviosa de verano, continuó, el fraile oyó golpes desesperados en las puertas de madera del convento. Al abrir, se encontró con un grupo de figuras empapadas y ateridas de miedo. Eran campesinos y rebeldes del bando revolucionario que huían de la persecución. Entre ellos había hombres heridos, mujeres con niños en brazos y algunos combatientes armados con rostros desencajados. Buscaban asilo, santuario en la casa de Dios. Sin dudarlo, el fraile les franqueó la entrada al templo. Bajo las bóvedas oscuras, los refugiados se agruparon temblando mientras la lluvia arreciaba afuera. El monje encendió algunas velas en el altar mayor, y sus llamas temblorosas proyectaron sombras alargadas en los muros. Él repartió mantas viejas, agua y bendijo a los heridos. Susurró oraciones para infundirles valor. Creí ingenuamente que las balas respetarían los muros sagrados, dijo con amargura, que aquí estarían a salvo. No pasó mucho tiempo antes de que el estruendo llegara. Desde el pueblo se oían gritos y disparos. A la medianoche, un pelotón de soldados federales irrumpió en la plaza frente al convento. Al frente de ellos venía un hombre de presencia imponente, montado a caballo bajo la lluvia y la oscuridad. Era un general local, murmuró el fantasma, un zacateco de nombre maldito, Rodolfo Herrero. Yo conocía ese nombre, versado en historias. Rodolfo Herrero, nativo de Zacatlán, pasaría a la historia poco después por traicionar y asesinar al presidente Venustiano Carranza en 1920, allá en Tlaxcalantongo, no muy lejos de estas montañas. Un hombre cuyo corazón se había endurecido con la guerra y la ambición. Aquella noche, Herrero y sus hombres rodearon el convento convencidos de que enemigos se escondían dentro. El monje recordó cómo los soldados aporrearon la gran puerta de encino, exigiendo entrar. «Sabemos que están ahí, salgan o disparamos», rugían. Dentro, los refugiados entraron en pánico. Algunos hombres jóvenes alzaron sus viejos fusiles dispuestos a defender a los suyos. Las madres apretaban a sus niños contra el pecho, tratando de ahogar sus sollozos. El fraile, con el crucifijo temblándole en las manos, alzó la voz pidiendo calma y decidió enfrentar a los atacantes. Con paso firme, se acercó a la puerta y gritó a través de ella: «En el nombre de Dios, les ruego que se marchen. Aquí solo hay heridos y mujeres indefensas». Una breve calma respondió desde fuera, como si la tormenta misma contuviera el aliento. «Abre, padre», ordenó una voz helada que venía del otro lado de la puerta. «No te haremos daño a ti, pero venimos por esos revoltosos». El fraile supo entonces que no había escapatoria. Con resignación, abrió las pesadas puertas. La lluvia y el viento entraron de golpe, apagando varias velas. A la luz de un relámpago, los soldados armados se perfilaban espectrales. El general Herrero avanzó al interior a caballo, su silueta negra recortada contra la iluminación intermitente. Sin mediar más palabra, alzó la mano y sus hombres penetraron apuntando fusiles. Lo que siguió, contó el monje entre lágrimas secas, fue la desgracia que condenó al monasterio para siempre. Los soldados separaron a los hombres que encontraran, campesinos y rebeldes heridos, y sordos a las súplicas, comenzaron a fusilarlos allí mismo, contra los muros santos. Los disparos resonaron en la nave principal, retumbaban entre los arcos como truenos de una tormenta infernal. Las mujeres gritaban y lloraban implorando piedad. Algunos intentaron huir y fueron abatidos en las puertas del claustro. La antigua piedra colonial se manchó de sangre en esa hora oscura. El fraile, presa del horror, corrió de un lado a otro intentando detener la masacre. «Por el amor de Dios, detente», clamó enfrentando al general, agarrando las riendas de su caballo en un arrebato desesperado.
Herrero le dedicó una mirada fría. Sin pronunciar palabra, desenfundó su pistola. Un disparo único quebró el aire. La bala atravesó el pecho del anciano fraile, cuya fe fue lo único que tuvo por escudo. El monje cayó de rodillas en medio del pasillo central, boqueando, mientras su sangre se unía a la de su pueblo en el suelo de cantera. Sus ojos nublados vieron cómo, uno a uno, sus refugiados caían también. En su agonía cuenta que oyó un sonido por encima de todo el caos. Eran cantos. Al principio pensó que eran ángeles que venían por las almas, pues eran voces solemnes entonando un requiem en latín, pero no, eran los moribundos, que entre lágrimas cantaban el Dios nunca muere, o quizás las mañanitas para acompañar a sus seres queridos en el trance final. En medio del humo de pólvora y el olor metálico de la sangre, aquellas voces de despedida quedaron resonando. Luego, el fraile ya no vio nada más. El fantasma guardó silencio un instante. Yo apenas respiraba, absorto y horrorizado por la vívida escena que sus palabras pintaban en mi mente. Alrededor, la fiesta espectral del charro negro parecía haberse callado. Los demás entes escuchaban también, atraídos por la narración del fraile. Él continuó con su crónica sombría. Aquel sacrilegio marcó el fin. Mi vida terminó ahí, con el último aliento dedicado a Dios y a mis hermanos. Pero mi alma no encontró descanso. Afuera, los soldados de Herrero se marcharon al amanecer, dejando atrás un panteón silencioso. Los habitantes de Zacatlán que sobrevivieron entraron al templo tras la partida de los federales, solo para descubrir la masacre, cuerpos esparcidos en los bancos, junto al altar, en los pasillos oscuros. Hubo llantos desgarradores al reconocer a padres, hijos, vecinos entre los fallecidos. Desde ese día, aquel convento, antes lugar de paz, quedó manchado por la violencia y la desesperanza. Algo cambió para siempre en sus piedras antiguas. El monje contó que pronto comenzaron a ocurrir eventos extraños en el convento por las noches. Los primeros en notarlo fueron los sacristanes y beatas que iban a limpiar y rezar. Decían que, al caer la oscuridad, empezaban a escucharse cantos de muertos y a verse apariciones en los pasillos. En la soledad de la nave, se oía claramente un coro lastimero entonando cánticos en latín y rezos en náhuatl, como un murmullo venido de todas partes y de ninguna. Eran, decían, las voces de aquellos que perecieron allí, almas en pena que repetían sus últimas oraciones. Más de una vez, al acercarse la medianoche, resonó el eco de un Ave María cantado por gargantas espectrales. Los vigilantes aseguraban que si uno se aproximaba al altar a esa hora, podía ver siluetas difusas arrodilladas, como si una congregación invisible asistiera a misa de difuntos. En los claustros abandonados también se manifestaban cosas. Algunas personas juraron haber visto a un fraile incorpóreo caminar despacio por los corredores, un anciano con hábito que gemía rezos por las ánimas. Otros hablaban de figuras de mujeres con rebozo, cargando bultos como bebés, que atravesaban las paredes llorando, para desvanecerse al intentar ayudarlas, y en las noches de tormenta, testigos afirmaban que desde fuera del convento se oía el repicar de una campana inexistente, doblando por los muertos mezclado con los lamentos del viento. La gente de Zacatlán llegó a temer pasar cerca del antiguo convento al anochecer. «Está maldito», murmuraban, persinándose. Nadie se atrevía a profanar el lugar, pues sabían que allí moraba el dolor atrapado. El fraile fantasma bajó la mirada. «Mi alma quedó ahí, entre esos muros fríos», dijo con voz quebrada. Yo mismo estaba entre las apariciones, sin aceptar que había muerto. Vagué por años en los pasillos oscuros, entonando responsos con los demás espíritus, atrapado en un ciclo de pena. La maldición del monasterio, como algunos la llamaron, se volvió parte de la historia no escrita de Zacatlán. Aunque las autoridades de entonces quisieron silenciar el horror ocurrido, el pueblo supo la verdad en susurros.
y la montaña guardó el secreto entre la niebla y los manzanos en flor. Alrededor de la hoguera, los seres sobrenaturales que festejaban habían formado un corro silencioso para escuchar la narración. Algunos nahuales inclinaban sus cabezas. Los esqueletos habían cesado su baile. Incluso el imponente charro negro permanecía quieto, con la sombra de su sombrero cubriéndole el rostro. La música se había extinguido. Solo la voz del fraile y el crepitar del fuego rompían el silencio. Finalmente, el monje espectral terminó su relato. Con el tiempo, dijo, mis restos y los de los demás fueron bendecidos y sepultados dignamente. Quizá por eso nuestras apariciones hoy son menos frecuentes, pero el dolor persiste, y por eso vago de vez en cuando, buscando quien escuche esta historia. Que el mundo sepa lo que pasó, que no se repita. Sus ojos, que reflejaban la flama azulada, se posaron en mí con gratitud y tristeza. Gracias por escuchar, susurró. Yo incliné la cabeza respetuosamente. Entonces vi al monje sonreír débilmente. Su figura comenzó a deshacerse en jirones de niebla, alzándose como incienso hacia las estrellas. Antes de desvanecerse por completo, alcancé a escuchar su última petición. Toca para nosotros, violinista, un último requiem. Tomé el violín con manos firmes mientras una emoción pesada me llenaba el pecho. Apoyé el arco sobre las cuerdas y dejé que una melodía brotara, dulce y fúnebre. Toqué un requiem bajo la noche infinita, y juro que las mismas piedras de Zacatlán debieron estremecerse a lo lejos. Las ánimas guardaron un respeto solemne. Cada nota era un llanto y a la vez un alivio. Al tocar, cerré los ojos y casi pude ver, en lo profundo de mi mente, el interior del antiguo convento iluminado por una luz espectral. Vi a aquellos muertos de la revolución levantarse lentamente de donde cayeron, escuchando la música. Vi al fraile guiándolos en procesión pacífica hacia la salida, hacia la luz de la madrugada. Mis notas les abrían camino. Cuando la pieza terminó, solo quedaban la fogata y la brisa fría de la madrugada en la cañada. El fantasma del fraile había desaparecido. Las otras presencias retomaron poco a poco sus murmullos y danzas, como si despertaran de un sueño. El charro negro montó en su corcel azabache, dando por concluida la reunión, y uno a uno los invitados espectrales se desvanecieron entre las sombras antes del primer rayo del alba. Guardé mi violín. Me quedé unos instantes más, saboreando el silencio que siguió a tanta emoción. Finalmente, apreté el rosario viejo que ahora colgaba de mi mano, el mismo que, sin darme cuenta, el fraile había dejado como único rastro de su presencia. Me lo guardé en el bolsillo del chaleco, recordando sus últimas palabras. Hoy he compartido esta historia, tal como le prometí a aquel monje errante. Si alguna vez visitan Zacatlán, Puebla, y pasean por el antiguo convento al caer la noche, agucen el oído. Tal vez, entre el rumor del viento, logren escuchar todavía los cantos lejanos de los muertos y el lamento de un violín, elevándose en la oscuridad para que jamás se olvide la verdad. Ese es el legado del monasterio maldito de Zacatlán, donde la historia y la leyenda se funden en un solo susurro que nos advierte. La memoria de los inocentes perdura, pidiendo ser escuchada entre las piedras y la eternidad. Te habló el violinista del diablo. Que tengas dulces pesadillas.